Saludos, muy buenos días, mis queridos amigos. Espero que todos hayan amanecido muy bien en el día de hoy, miércoles. Buenos días, Alexander. ¿Cómo te amanece? Buen día, Lindsay. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo marcha el país? ¿Cuáles son Bueno, los mira, temas? tú sabes que un día como hoy, 7 de octubre, se funda el programa Por la Mañana. Estamos de Ajá. cumpleaños hoy, sí. Pero había que decirlo con tiempo para que para que toquen las fanfarrias. 8 años ya de Ah, programa, como pasa el tiempo. sí. Ya tenemos 8 años en el aire, tratando de llevarle contenido a la gente, por lo menos eso es lo que tratamos de hacer, Sí, llevar sí, un sí. poco de contenido o de reflexión más bien al público De, nuestro. ma- de marcar la diferencia. Sí. Y tú sabes que ayer se cumplió el primer año, hablando de un día como hoy, un día como ayer, entonces, que eso lo olvidamos destacar, Alexander, pero creo que todavía se puede destacar que un día como ayer, 6 de octubre, fue ese día, y yo digo gran día para un grupo del Partido de la Liberación Dominicana, dirigido por Danilo Medina, que cometió un fraude tan grande, tan evidente, que fue el inicio de la ruptura de esa organización política. Es Ujú. cuando simple y llanamente un gobernante utiliza todo el poder que tiene a su alcance, sin ver si hay límites o nada. No, él entendía que él como presidente no tenía límites, que él lo podía todo. Y movió enciendo teclas cuando ya no le quedaba forma, porque los números no le daban. Y aún con todo el fraude, Leonel estaba arriba en esas primarias internas, que las hizo Danilo a su antojo, a su imagen y semejanza, tal cual él quería hacerlas, unas primarias abiertas, donde todo el vivo podía ir a votar. No importa de qué organización política, cuando se estaba eligiendo un candidato de esa organización para representar a esa organización. Violentando las normas, violentando las leyes, todo, porque don Danilo lo podía todo y él creía que no importa, el poder es para usarlo y el poder no tiene ningún límite establecido. Bueno, pues cuando ya eran casi las 6 de la tarde, que se veía a un Leonel invencible, invencible, a pesar de todos los chanchullos que se hicieron, las truculentas cosas y todo lo demás, se apareció Danilo Medina en el mismo local, en el mismo comando de campaña de Gonzalo Castillo, y de ahí media hora después salió Danilo Díaz. Y desde que Danilo Díaz salió de ahí, al poco rato empezaron a revertirse los números. Se votó hasta las 2 de la madrugada. Eso para recordárselo también a la señora Carmen Inver, que ella decía que ella no supo de nada en la entrevista que le hicieron en el Congreso de la República. Una Mira, sinvergüencería terrible, Alexander, pero es bueno recordarlo. De hecho, en el día de ayer, Leonel escribió un artículo recogiendo y es como una radiografía describiendo todos esos acontecimientos, cómo se fueron dando y que empezaron desde el 2015 con la reforma a la Constitución hasta llegar al 2019 con ese 6 de octubre, que fue el punto de partida para que creo que el día 20 o 21 de octubre, entonces Leonel le anunciara al país que la estrella amarilla del Partido de la Liberación Dominicana había colapsado, se había esfumado, un tanto diciendo, ya ese partido del profesor Bosch no tiene sentido, dejó de existir,
porque se violentaron todas las normas y preceptos solamente por la ambición, la avaricia de un hombre llamado Danilo Medina. Mira, Lindsay, yo pienso que lo importante del 6 de octubre, la importancia del 6 de octubre radica en que por fin a Danilo lo descubrieron en sus mañoserías. Danilo es un político sin escrúpulos. Hizo fraude en el 12, hizo fraude en el 16. A él le cogió en el 16 que él tenía que sacar más votos que Juan Bosch, que ser más grande que Juan Bosch. Y como Juan Bosch llegó a 62, él le cogió que él tenía que llegar a 63. Y hizo todo lo que pudo para torcer. Hay que decir que él fue el más votado, ciertamente. Pero él tenía la frustración personal. Él quería ser el ídolo, lo principal. Y tenía esa obsesión. Y le cogió con que él tenía que sacar más votos que Juan Bosch. Y él en el Hotel Jaragua, en una recepción de esa que se hacen en Navidad, él le dijo a un periodista que él iba a sacar el 63% de los votos. Y el periodista, porque el periodista le dijo, usted gana con el 58%, y él dijo, no, yo voy a ganar con el 63%. Porque esa era la meta que se tenía trazada con el fraude que habían diseñado. Y Danilo siempre de esa forma fue que se impuso. Por eso, cuando él hace aquel encuentro famoso en el pabellón de voleibol, y él dice, Gonzalo va a ganar, Gonzalo va a ser el próximo presidente. Y él lo dice con esa firmeza, con esa determinación. Ahora, él no contaba con que los grupos empresariales y la embajada americana iban a tomar el centro de cómputo de la Junta Central Electoral. Él no contaba con que el IFES le iba a meter, que el IFES le iba a poner unos controles digitales. Yo no sé cómo le llaman los expertos en eso, pero yo le voy a decir controles digitales. Que IFE le iba a poner unos controles digitales para que esa alteración de los resultados no se pudiera dar. Y por eso colapsa el sistema en el mes de febrero, y él trata de culpar a Luis Abinader a través del oficial y el técnico de Claro. Y entonces trata, cuando en realidad se trataba de un fraude de él. Y para mí esa es la importancia del 6 de octubre, que él fue descubierto en sus mañoserías. Y ciertamente fue así. Mira, Rebeca, cuando Danilo visita el centro de cómputo, Rebeca me llamó y me dijo, oye, van a hacer lo mismo que en el 16. Porque eso yo lo viví en el 16. Yo estaba ahí en el 16, me dijo ella. Y yo le dije, ¿cómo así? Yo no sé de qué tú me estás hablando. Y me dijo, cuando él decidió que él tenía que ganar con más del 60%, él fue al centro de cómputo a sí mismo y recibió a Danilo Díaz. Y Danilo Díaz, cuando salió de ahí, se comunicó, me dijo el nombre de la persona y me dijo, y esa persona fue quien activó el fraude. Y me dijo por teléfono, tú verás que a partir de ahora Gonzalo va a repuntar y va a ganar. Óyeme, y así mismito como Rebeca me lo dijo, sucedió. Así mismito. Y evidentemente que pasará la historia. Y yo vi ahí un comentario que hizo Altagracia Salazar, que ella dice
que Danilo va a pasar a la historia de este país como el peor presidente que ha tenido la República Dominicana en todos los tiempos. Y como una persona que tenía y exhibió todo un perfil de tirano, de Sí. ser un hombre que en pleno siglo XXI se impuso a fuego y sangre. O sea, este señor va a ser señalado en la historia como el hombre el presidente de la República, que se atrevió a modificar la Constitución para favorecerse a sí mismo, y con el plan macabro de volver a modificar la Constitución que él había modificado para volver a reelegirse de nuevo, porque él no soportaba que su compañero Leonel había sido por las circunstancias de la vida presidente 3 veces y él no. Él no podía entender y admitir eso. Él tenía que superar no solamente a Bosch, sino también a Leonel, que era el que estaba vivo. Y por eso hizo todas las diabluras que hizo. En todas las encuestas que salieron, las encuestas respetables, Leonel Fernández triplicaba la posición de un hombre que no lo conocía nadie, como Gonzalo Castillo. Era un 70-30. La mayoría de las encuestas favorecían a Leonel con un 70%, mientras que Gonzalo Castillo apenas llegaba a un 20 y pico, en el mejor de los casos, y llegaba a un 30 y algo, con todo lo que se llama una estructura de poder favoreciendo a ese señor, con un presidente de la República mandándole la plana en todo el sentido de la palabra a Leonel Fernández, cosa que nunca se había visto en este país. Pero es bueno recordar, para que la gente no olvide, para que quede claro en la memoria de todos los dominicanos. Hay que recordarlo. Y cada vez que no importa el tiempo que pase, hay que recordarlo. Y un poco refrescarle la memoria a todas aquellas personas que a veces privan de desmemorar, se le olvida todo. Al tiempo ya entienden que bueno, que ya eso pasó y eso hay que dejarlo así. No, todo en la vida tiene consecuencias. Mira, y a propósito de hablar del PLD, esa organización política, que yo soy de las que pienso, Alexander, que Danilo Medina no ha entendido que ya él no es gobernante de esta nación. Y ellos entienden que ellos lo hicieron tan bien que ellos descaradamente se atreven a defender y a enfrentar al gobierno actual, porque ellos lo hicieron demasiado bien, según ellos. Por eso era que yo insistí aquí en este programa, en decir que no es verdad que ese señor hizo ningún mejor gobierno, que a veces iban con el cliché a los programas, algunos invitados, no, porque él lo hizo bien, pero él tiene que entender bien de qué. Sí, él endeudó este país hasta los tuétanos, metió en este país una deuda en momentos en que la República Dominicana no estaba bollando, estaba bien, la economía bollaba. Cuando digo bollar, quiero decir que eran momentos de gloria. Leonel Fernández se fue en el 12 dejando este país creciendo por encima del 5%, a pesar de que rebasamos una crisis financiera tremenda, que se esperaba que esa crisis financiera iba a representar un atraso enorme para la República Dominicana. Sin embargo, este fue uno de los países que organismos internacionales vinieron a ver cuál era el milagro que había hecho Leonel Fernández, por qué la economía no sufrió grandes daños en este país, por qué aquí no se perdieron empleos. Por la mano del Estado, por la mano del gobierno, un gobierno que sabía lo que tenía que hacer en momentos difíciles, como fue esa crisis financiera que se llevó de paros muchísimas empresas, pérdidas de empleo, gente en la calle
sin que perdieron sus casas, mucha gente que se quitó la vida, en fin, de todo. ¿Y aquí qué pasó? Aquí todo siguió igual. ¿Por qué? Porque el gobierno fue en auxilio de los empresarios para que no hubiesen pérdida masiva de empleo. ¿Qué se hizo? Se generaron gastos de parte del gobierno, del Estado. Esos gastos se expandió el gasto. O sea, todas esas cosas. El éxito de él fue que le dio 250 mil millones de pesos mensuales a los grupos económicos. Claro. Le dio 200, ahí fue, por eso los grupos económicos, porque él estaba desangrando. Él estaba desangrando a la sociedad. No, es que eso no se puede montar de un día para otro. Él estaba desangrando a la sociedad para enriquecer. Y mira cómo toda su familia salieron mil millonarios de toda su familia. Entonces ahí ese fue el éxito de Danilo y su gobierno. Ese fue su éxito. Pero un éxito que no era ningún éxito nada y que se mantuvo engañado a este pueblo dominicano durante muchísimo tiempo. ¿Cuál era la necesidad de colocar a cada momento bonos? ¿Y por qué eran bonos? Y nunca se le explicaba quién era que compraba los bonos, en qué porcentaje era que nosotros estábamos pagando por esos bonos colocados. No, nada. Simple y llanamente se metía este país en deuda, más deuda, más deuda. Y no había forma de parar y ese sangrado terrible que sufría la economía para mantener a Danilo Medina en el poder a base de deuda, de endeudamiento, cuando en este país y en el mundo no había ninguna crisis de ninguna naturaleza y muy por el contrario, el petróleo por el suelo, todo iba bien. Ah, no, pero Danilo tenía que seguir cogiendo prestado. Entonces, ahora que nosotros lo necesitamos, ya estamos con un déficit presupuestal, o sea, el déficit para cumplir con el presupuesto del año que viene. ¿De cuánto va a ser? Del 9% del PIB. Una cosa impresionante. ¿De dónde se va a buscar ese 9% del PIB? Y estamos hablando ya de cerca de 400,000 millones de pesos. Cerca de 400,000 millones de pesos. ¿De dónde se van a buscar? ¿Cómo se van? Y eso en el mejor de los casos. Porque también hay que ver cómo es que va a ser posible que la economía el año que viene se pueda recuperar tanto como que pueda ser una economía que repunte lo suficiente para generar esos otros recursos que se tienen supuestamente previstos que se van a generar. De todos modos, Alexander, ahí queda para el recuerdo ese fatídico 6 de octubre donde a Danilo le dio la gana de romper, de quebrar a esa organización política hasta hacerla prácticamente, ese es el inicio de la desaparición, para que se sepa, del Partido de la Liberación Dominicana, que de eso no quepa la menor duda. Mira, y en otro orden, que estábamos hablando ahí de ese PLD, el PEPCA está llamando a el señor a comparecer a Temístocles Montaz y otros más, porque ellos tienen que dar muchas explicaciones a este país, también en el manejo de los recursos del partido, y él en su condición de presidente de esa organización política va a tener que dar explicaciones. También la Dirección de Persecución lo está solicitando al señor Temo Montaz, Alexander. Sí, vi la Procuradora General de la República anunció eso, que están pidiendo la comparecencia de Temístocles Montaz y del Contralor General del PLD, un señor apellido Liranzo, para que expliquen el destino de los fondos que manejaron en el 2012 y en el 2016, porque ellos se negaron, o no que se negaron, sino que pusieron obstáculos, obstruyeron el trabajo de los inspectores de la Cámara de Cuentas para que no se le pueda hacer una experticia de dónde fueron a parar esos recursos.
Entonces la Cámara de Cuentas tuvo que revelar eso a la Procuradora General de la República y esta a su vez ha pedido. Yo pienso que ahí en esa citación deben de incluir a Ramón Monchi Fadul. ¿Tú sabes por qué? Porque Monchi Fadul era el delegado ante la Junta Central Electoral. Y él como delegado era que retiraba los fondos. Y los fondos había que llevárselos él tenía que llevárselos directamente a Danilo. Ramón Monchi Fadul. Y entonces, ¿Y no claro. debería de estar ahí también el que era ministro de Cultura? ¿Quién? El que sustituyó a Víctor Díaz como el encargado de finanzas. ¿Cuánto dices? No, porque yo no sé si Eduardo, no, porque yo dudo que Danilo le diera esos recursos a Selman para que lo maneje. Yo dudo eso. Eso lo manejaba Danilo con su tesorero y con su círculo íntimo. Y quien retiraba esos recursos de la Junta Central Electoral era Monchi Fadul. Entonces, yo pienso que eso deben de explicarlo, que el Partido de la Liberación Dominicana debe explicar eso. ¿Por qué ellos obstruyeron el trabajo de los inspectores de la Cámara de Cuentas y no le permitieron hacer las auditorías de rigor que manda la ley a todo el que maneja recursos públicos? Todo el que maneja recursos públicos, sea fundación, sea organismo autónomo descentralizado, todo el que maneja, bueno, el Comité Olímpico y las federaciones deportivas, las fundaciones, todas esas instituciones, todas son arqueadas por la Cámara de Cuentas, todo el que maneja recursos públicos, y eso incluye, lógicamente, a los partidos, al PLD, a la Fuerza del Pueblo, al PRM, al Partido Comunista, aquel, a todo el que maneja recursos públicos. La ley obliga a que la Cámara de Cuentas le haga esa experticia. O sea, que no vengan ellos después diciendo que fue una persecución o algo, porque eso es a todos los partidos. Y además la Cámara de Cuentas está controlada precisamente por José Ramón Peralta. Y ellos son los que han hecho la denuncia de que el PLD no permitió que se le haga la auditoría en el 2012 y en el 2016 de los recursos que manejaron. Y ellos deben de darle una explicación. Temito que les monta, por cierto, es de lo que está en el expediente ese, de lo que Danilo le mandó a dar un archivo definitivo ahí, en el caso de Odebrecht, junto con otras personas más. O sea que Temito que les monta tiene mucho que explicarle a la justicia, al Ministerio Público, sobre todos estos desmanes que se han cometido. Y la Procuradora General de la República dijo que en las próximas semanas se verá el resultado de las investigaciones que están haciendo de la megacorrupción que hubo en el pasado gobierno. Y ella dijo que en la próxima semana habrá resultados sobre esas investigaciones. Bueno, ya dice que tiene un cuarto completo de expedientes y documentos que se están analizando porque, como bien ella sostiene en esa conversación, en esa entrevista que se le hizo, la señora Procuradora de la República dice algo que nosotros aquí hemos también destacado, y es el hecho de que un expediente, para poder armarse, requiere de tiempo, requiere de investigación, de modo que las pruebas sean tan contundentes que no haya forma de refutarlas. O sea, el deber del Ministerio Público es recabar las pruebas. No solamente es una denuncia y ya. Esa denuncia o esa sospecha tiene que venir acompañada de una serie de pruebas, de elementos que vayan a sustentar esa denuncia. Entonces, no es una cosa tan sencilla, se requiere de tiempo, y estamos hablando de que la señora Procuradora no tiene ni siquiera 2 meses en el cargo, tiene 1 mes y tanto. Hay que darle tiempo. No son casitos cualquiera, además son casos gruesos, son casos gordos.
Pero tú sabes qué querella me gustó que sometieran ante la Procuraduría General de la República. La querella que sometió el Colegio Dominicano de Abogados, a la cabeza de Miguel Serún y un grupo de abogados que le acompañó a la Procuraduría. Y mira, yo tengo por aquí la información, Alexander, porque las acusaciones que se le están haciendo al presidente de la Suprema, porque la querella es en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y entonces, voy a ver si encuentro la información. Modificó el procedimiento de enjuiciamiento. Sí, porque él dice, de enjuiciamiento penal sin que fuera aprobado por el Congreso Nacional. Dice Miguel Serún que él es autor, él dice, la acusación es la siguiente, Alexander. Se le acusa por ser autor intelectual del crimen de prevaricación, usurpación de funciones, denegación de la justicia, en fin, o sea, mantener la justicia prácticamente secuestrada en un virtual cierre, dice él, y ha destruido el sistema secretarial de depósitos de demandas y documentos. O sea, ha desvirtuado completamente, violentando incluso, porque permanecen cerrados varios tribunales, muchísimos tribunales del país, violentando una sentencia que dictó el Tribunal Superior Administrativo, donde manda tácitamente, explícitamente a la Suprema Corte de Justicia a aperturar todas estas audiencias y que sean de manera presencial. Pero no solamente eso, como bien señala el presidente del Colegio de Abogados, es ese deterioro, cómo han deteriorado el sistema secretarial de esa Suprema Corte de Justicia, obstruyendo el que un ciudadano pueda obtener cualquier tipo de documentación o cualquier abogado y cosas tan sencillas que hasta una certificación de recurso de no casación que regularmente se le daban, el ciudadano la podía tener en sus manos en un espacio no más de 10 días. Ahora, en el caso mío, por ejemplo, que yo pedí una certificación a esa Suprema Corte de Justicia, varios abogados amigos míos están pasando por la misma situación, de más de 2 meses y todavía no se entrega. Lo peor es que de la misma secretaría, porque hay un grupo de jóvenes que reciben las llamadas. De hecho, no se podía ir de manera presencial, todo era por teléfono y tenían un grupo de muchachos que incluso hacen un trabajo, pero que es limitado. Ellos solamente se ciñen a un sistema, a lo que hay en la computadora, y entonces ellos le informan a la gente, al ciudadano. Y en el caso mío, que he llamado muchísimas veces, ¿qué pasa? Que la Secretaría de la Presidencia, ¿verdad? Eso viene de allá, de la misma presidencia, no está haciendo el trabajo. Incluso las excusas que pone en los expedientes, en el caso, por ejemplo, mío, ella alegaba que no se habían depositado los impuestos. Y yo le digo a la joven, sí, joven, se depositaron los impuestos. Dice ella, bueno, pero de allá de la secretaría, dice aquí el expediente que no se depositaron. Y yo le digo, ¿y tú tienes forma de ver mi expediente? Sí, claro, digo yo. ¿Y tú puedes revisar, por favor? Dice ella, sí, cómo no. Revisa. Y dijo, usted tiene razón, están aquí todos los sellos. Y me dice, sí, fueron 3 sellos, me da una descripción y todo eso. Entonces yo le digo, tú puedes escribirle de nuevo a ella y redactar en eso que tú vas a escribir, esta parte que diga que tú misma comprobaste que los sellos sí están anexos a la solicitud.
Sí, cómo no, señora. Entonces, luego de eso, ¿qué alegan de esa secretaría? Ah, bueno, ellos alegan, bueno, no, bueno, el expediente está en proceso, pero en proceso tiene 2 meses y tanto el proceso de una certificación, señores, una simple certificación. Díganme si eso no es obstruir la justicia. Díganme si eso no es cercenarle un derecho a un ciudadano que está impidiendo que ese ciudadano pueda seguir adelante con una serie de trabajos, con una serie de documentaciones que tiene que entregar por razones diversas, de transacciones que se tienen que hacer por la razón que sea, que un ciudadano solicite una certificación. Señores, hasta certificación, qué sé yo, de otras cosas. Tú hablas también de lo que le ha pasado a una persona muy cercana a ti que está preso porque no le han podido pasar sentencia y él es inocente. O sea, una serie de cosas que están pasando allí que yo creo que se tardó mucho. Y yo digo, ¿cómo es posible que justamente aquellos que conocen la ley, aquellos que son los responsables de cuidar, ¿no?, lo que es la justicia, que son los abogados, estén hoy siendo víctimas de esta Suprema Corte de Justicia y no hayan hecho nada hasta ayer, que fue cuando sometieron esa querella ante la Procuraduría General de la República en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es quien tiene secuestrada la justicia, como dice el presidente del Colegio de Abogados. Ahora, yo espero que la Procuraduría General de la República actúe a la mayor brevedad posible, porque son muchos los ciudadanos que están siendo perjudicados por este abuso de parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, algo sin precedentes. Y estamos hablando de un país que supuestamente vive en democracia, Alexander. Y así mismo es, mira. Pero yo te voy a decir una cosa, yo te voy a recordar, Lindsay, que nosotros desde que ese señor lo designaron presidente de la Suprema Corte de Justicia, nosotros hemos denunciado las cosas de ese señor y denunciamos esa vez cuando lo designaron que esa no era la persona adecuada para ese puesto, porque no es una persona que haya tenido experiencia así a ese nivel como para ser un procurador general de un presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero de todos modos lo pusieron. Y a mí no me sorprende lo que ha estado haciendo, porque ese señor no es un juez, no es un profesional, es un político. Y yo dije aquí que cuando a él lo designaron, cuando él fue escogido, él andaba en una camioneta con una franela que decía Danilo presidente, Miriam Cabral diputada. Y hasta le tiraron una foto de él bajándose rápido para quitarse la franela cuando le dijeron que lo habían seleccionado como presidente de la Junta Central Electoral. O sea, no es qué cosa. Entonces, ese señor tiene, no se ha colocado a la altura que necesita esa institución. Y es así como tú dices. Yo tengo un pariente que estaba aquí en Santo Domingo en su trabajo y pasó un hecho en Barahona a una persona con la que él ciertamente había tenido diferencias, qué sé yo, y lo acusaron a él, pero yo estaba aquí, yo no pude ver, y lo apresaron, y eso fue en febrero, y desde febrero no está preso, no le han pasado causa ni nada, preso preventivo desde febrero, sin Increíble. Y no se ha podido presentar el caso ante los tribunales ni nada, pero hay personas que tienen interés en divorciarse y no han podido iniciar el proceso también porque esas instancias están cerradas. Pero ¿cómo va a ser una cosa así? Una cosa, aquí
hace ya como 2 meses que el país ya retomó su ritmo y que aquí hay todas las instituciones. Aquí empezaron las instituciones trabajando con 2 secretarias, con 2, y empezaron y fueron, y ya aquí todo el mundo está trabajando normal. ¿Cómo va a ser que el sistema de justicia, qué es lo que se procura con eso? Atrasar los expedientes de corrupción que van a llegar a la justicia, hacer un entaponamiento en el sistema judicial de expedientes, para que cuando entren los expedientes de corrupción se entaponen también, y entonces lograr que toda esa gente siga en libertad, bajo fianza o como ellos quieran, o mediante habeas corpus o de lo que sea. Eso es lo que se está procurando. Bueno, ¿quién va a reparar y cómo este señor va a reparar el daño que ha hecho a cientos de miles de ciudadanos dominicanos? Ya sea en temas de casamiento, de gente que está privada de su libertad. O sea, ¿quién va a resarcir el daño a todas esas víctimas, a todas esas personas que de alguna manera estamos siendo afectadas por este señor, que de buenas a primeras, él decidió secuestrar la justicia de la República Dominicana? No sé si es un tema de ego y satisfacción de poder hacerlo, pero yo espero que el Ministerio Público actúe a la mayor brevedad y actúe en consecuencia, y que el castigo sea en la misma proporción del daño hecho por este caballero. Lamentablemente, estamos hablando de un caso muy delicado, señores, porque ustedes me dirán, bueno, los ciudadanos que no están siendo afectados directamente, quizás no le importe tanto, quizás le es indiferente, pero la verdad es que ponerse a ver este suceso, este hecho en blanco y negro, de manera fría, señores, es terrible lo que está pasando. Mira, vamos a ir a una breve pausa comercial, Alexander, y retornamos en unos segundos.